¿Qué piensa usted que es lo más importante para que haya una calidad en el caso del tiempo, para que el sitio fuera más fuerte y más completo en términos multimedia, con la estructura que había? ¿Qué era necesario cambiar de una cierta forma? Pues, a ver, digamos, yo creo que al tiempo le dio una gran fortaleza el poder aprovechar, digamos, toda esa información con la que cuenta un equipo de periodistas muy grande, muchos de ellos especializados en temas, con buenas fuentes, poder aprovechar esa información y juntarla para que se aprovechara en Internet. Entonces la convergencia fue un gran avance para el tiempo.com, porque pudo juntar toda esa información, no solamente para usarla en el periódico o en televisión, sino para usarla en el tiempo.com. Eso es tal vez uno de los puntos fuertes de la convergencia. ¿Y cuáles fueron las dificultades más grandes cuando se empezó a producir con una redacción única? ¿Qué podría ser mejor? Pues yo creo que hay dos puntos que tienen que ver con la mentalidad del periodista. Uno, el tema de que la gente no estaba acostumbrada a un ritmo de Internet, porque como venía la mayoría de periódico, estaba acostumbrada a trabajar para el día siguiente, a redactar durante el día su artículo, conseguir la información, cosas que habían, por ejemplo, pasado muy temprano en la mañana, tenían el tiempo suficiente para trabajarlas en el día para publicar al día siguiente. Internet les exigía que en cualquier momento del día tenían que reaccionar y en muy poco tiempo competir con otros medios digitales para tener la información. Eso para el principio fue difícil. Y segundo, el lenguaje multimedia, porque la gente estaba acostumbrada a un lenguaje escrito. Muchos periodistas obviamente no tenían información en video, en televisión, entonces ni siquiera no pensaban en que tenían, por ejemplo, que llevar una cámara a un sitio, e incluso muchos ni siquiera eran conscientes de que tenían que llevar ir acompañados de un fotógrafo. Entonces ni siquiera en el tema de la fotografía se pensaba en muchos casos. Entonces tuvieron que aprender a adaptarse a que una nota no solamente era el texto escrito, sino era el video, la foto, y en muchos casos incluso también, por ejemplo, el audio, una entrevista grabada en audio. Estas cosas la gente no las manejaba y fue un proceso lento de aprendizaje. Hay gente hoy en día todavía que creo que se sigue resistiendo, en muchos casos por la edad, en otros porque no es de pronto su formación, etcétera, por muchas razones, y tal vez cambiar eso es lo más difícil.